Hola, bienvenidos a mi canal. En este video vamos a resolver un problema utilizando la ley de Coulomb. Nuestro problema plantea lo siguiente. Tenemos tres cargas dispuestas como se ven aquí en la figura, donde Q1 es de 10 microcoulombs, Q2 de 8 microcoulombs y Q3 de 6 microcoulombs. La pregunta es obtener la fuerza resultante de la carga eléctrica 3, obviamente porque es afectada por la carga Q1 y Q2. Vamos a empezar con la carga Q3 y Q2. ¿Cómo le afecta a esta? Como las dos son cargas iguales, entonces la carga Q3 se repele. A esta la vamos a llamar fuerza de 3 a 2. Entonces vamos a calcular esa fuerza utilizando la ley de Coulomb, que dice que la fuerza entre dos cargas es directamente proporcional al producto de sus cargas e inversamente proporcional al cuadrado de su distancia. Entonces tenemos que es fuerza de 3 a 2 es igual a K por Q3 por Q2 entre la distancia al cuadrado, que va a ser de 3 a 2. Sustituimos datos, tenemos que 3 a 2 es igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, por la carga Q3, que es de 6 por 10 a la menos 6 coulombs, porque es microcoulomb, por la carga Q2, que es de 8 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto entre la distancia, que son los 4 centímetros. Pero recuerda que debe de estar en metros, por lo tanto, un metro equivale a 100 centímetros. Esto quedaría como 0.04 metros al cuadrado. Resolviendo nos queda que es 270 newtons. Ya tenemos la fuerza de 3 a 2. Ahora, vamos con la fuerza de 3 a 1. Aquí puedes observar que como las dos cargas son diferentes, aquí se produce una fuerza de atracción. Quiere decir que esta va dirigida hacia la carga Q1. Vamos a ponerle fuerza de 3 a 1. En la ley de Coulomb recuerda que necesitamos la distancia. Aquí tenemos las dos cargas, pero la distancia no la tenemos todavía. Pero si observas, podemos dibujar aquí un triangulito. Y con esto podemos resolverlo a partir del teorema de Pitágoras. Recordando que la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Por lo tanto, la distancia, le vamos a poner aquí así, de 3 a 1, va a ser igual de 3 a 1 a la raíz cuadrada de 5 centímetros al cuadrado más los 4 centímetros al cuadrado. Y eso nos da 6.403 centímetros. Ya teniendo ese valor, ahora sí podemos aplicar la ley de Coulomb para esas dos cargas. Y sería así. La fuerza de 3 a 1 es igual a la constante K por la carga Q3 por la carga Q1 entre la distancia de 3 a 1 al cuadrado. Sustituyendo datos, de 3 a 1 es igual a 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado por Q3, perdón, que es 6 por 10 a la menos 6 coulombs, porque recuerden que es micro, por Q1, que es 10 por 10 a la menos 6 coulomb. Y todo esto entre la distancia, que es 6.403, pero está en centímetros, tiene que estar en metros. 0.06403 metros al cuadrado. Resolviendo nos da esto, que es de 3 a 1. Este es igual a 131.83 newtons. Y ya tenemos ahora sí nuestra fuerza de 3 a 1. Ya podemos calcular ahora sí la fuerza resultante.
Lo único que nos hace falta ahorita es este ángulo. Este ángulo lo podemos obtener de la siguiente forma. Recordando que la función trigonométrica para el ángulo de la tangente sería arco tangente del cateto opuesto, que serían los 5 centímetros, entre el cateto adyacente, que serían los 4 centímetros. Y esto nos da un ángulo de 51.34 grados. Ya tenemos ahora sí el ángulo, 51.34, y procedemos ahora a formar nuestro diagrama de cuerpo libre. Esto es para poder establecer las ecuaciones y determinar hacia dónde se mueven en nuestra carga. Vamos a tener aquí el eje de las Y's y el eje de las X. Tenemos aquí nuestra carga, que es esta, la carga Q3. Obtuvimos que la fuerza de 3 a 2, vamos a ponerlo aquí así, está sobre el eje de las X positivo y tiene un valor de 270 newtons. Después tenemos la otra fuerza, esta, con un ángulo que es de 51.34 grados. Esta es la fuerza de 131.83 newtons. Eje de Y, eje X. Procedemos a hacer o a realizar la sumatoria de fuerzas en X y de fuerzas en Y. Vamos a empezar con la sumatoria de fuerzas en el eje de las X. Esto va a ser igual. Si observas, los 270 están pegados en el eje de las X y aparte está en la parte positiva del eje de las X, entonces sería 270 newtons. Ahora, para esta fuerza, la de 131.83, como está entre el eje de las X y el eje de las Y, trazamos aquí nuestro triángulo rectángulo y aquí tenemos la componente de esa fuerza en el eje de las X y la componente de esa misma fuerza en el eje de las Y. Vamos a empezar con el de las X, como estamos ahorita en sumatoria de fuerzas en X, y está en la parte negativa, sería menos los 131.83 por coseno de 51.34 grados. Realizamos la operación y nos da que la sumatoria de fuerza en X es de 187.64 newtons. Ya tenemos nuestra fuerza, cómo se desplaza en el eje de las X. Ahora, sumatoria de fuerzas en el eje de las Y. Esta fuerza no puede ser contemplada porque está totalmente pegada en el eje de las X. Entonces, de nuestra fuerza de 131.83 newtons, tenemos también su componente en Y. Y aparte está en la parte positiva de las Y. Sería más 131.83, pero aquí es con el seno de 51.34 grados. Al realizar la operación, nos da que la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 102.94 newtons. Ya tenemos su componente en Y. Ya teniendo esta situación, entonces procedemos ya a realizar el cálculo ya de la fuerza resultante y del ángulo, o sea, de la dirección. Vamos a volver a trazar aquí nuestro plano cartesiano. Eje de las Y, eje de las X, aquí tenemos nuestra carga y obtuvimos una fuerza resultante en el eje de las X de 187.64 newtons. Y en el eje de las Y obtuvimos una resultante de 102.94 newtons. Ahora, vamos a trazar un paralelogramo. Aquí está.
proyectando estas dos fuerzas de esta forma, y la diagonal que obtenemos aquí va a ser nuestra fuerza resultante. Y el ángulo que tenemos aquí va a ser la dirección. Para obtener entonces la fuerza resultante, observa que aquí tenemos un triángulo rectángulo. Y de nuevo, con el teorema de Pitágoras, que nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, quedando que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de fuerzas en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado. Sustituyendo datos nos da que la fuerza resultante es igual a la raíz cuadrada de 187.64 newtons al cuadrado más 102.94 newtons al cuadrado. Resolvemos y nos da que la fuerza resultante es de 214.02 newtons. Ya tenemos la fuerza resultante. Ahora tenemos que ver con qué dirección, sentido. Vamos a poner aquí que el ángulo es igual a arco tangente del cateto opuesto, que es sumatoria de fuerzas en Y, entre cateto adyacente, que es la sumatoria de fuerzas en X. Sustituyendo datos nos da que la arco tangente, que la sumatoria de fuerza en Y es 102.94 newtons y la sumatoria de fuerzas en X es de 187.64 newtons. Resolvemos y nos da un ángulo de 28.75 grados. Ya tenemos la magnitud, ya tenemos la dirección, entonces vamos a ver hacia dónde se está moviendo nuestra carga. Vamos a volver a colocar aquí el dibujo. Aquí está. Esta es la carga Q1, que vale 10 microcoulombs. Esta es la carga Q2, que vale 8 microcoulombs. Y el de nuestro estudio, que es la carga Q3, que vale 6 microcoulombs. Vimos que la fuerza resultante es de 214 con esta dirección. Vamos a trazar la dirección, que es de 28.75 grados. Y la fuerza resultante es igual a 214.02 newtons. Y bueno, así quedaría nuestro problema. Espero te haya gustado el video.